Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de las Sagradas Escrituras con una aplicación práctica para su vida. Mi nombre es Rafael Cañizales, soy profesor en la Universidad de Loma Linda y tengo el gusto de acompañarlos en el estudio de hoy. Vamos a hacer la oración. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos que en las Escrituras encontramos la vida eterna. Encontramos el mensaje de la salvación por la gracia. En este momento pedimos de esa gracia sobre nosotros en la forma de tu Espíritu Santo, que abra nuestras mentes, nuestros corazones para comprender las Escrituras, que nos inspire y aumente nuestra fe. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando estudiamos en el libro de Romanos el tema de la justificación por la fe, encontramos que Pablo hace uso de diferentes analogías para explicarnos a nosotros cómo funciona la salvación por la fe. En el día de hoy vamos a estudiar el tema deuda o gracia. Y en este día Pablo utiliza el ejemplo de David, el perdón de David, para explicarnos a nosotros cómo es la gracia perdonadora de Dios. Leamos. Por eso también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de pecado. Esta es una experiencia muy poderosa, porque cuando leemos estas palabras del Salmo 32, encontramos que David habla con un gran alivio de que sus pecados han sido perdonados. Habla con una alegría, compartiendo con el mundo entero y las generaciones futuras hasta el día de hoy, que él, a pesar de un grave pecado que él había cometido, o varios graves pecados, Dios lo había perdonado libremente, lo había perdonado completamente y él ya no tenía culpabilidad. Pero entonces, para entender de qué se trataba el tema, tenemos que recordar el horrible pecado que cometió David. El libro 2 de Samuel nos cuenta a nosotros que el rey David cometió un pecado horrible. En vez de estar en los campos de batalla con su ejército, siendo el líder de las huestes de Israel, estaba ocioso en su palacio, vio a una mujer a la distancia, la mandó a traer y abusó de ella. Fue un pecado que esa pobre mujer Betsabé no pudo evitar porque era el rey de Israel que la estaba obligando. Y entonces leemos lo siguiente, 2 de Samuel capítulo 11. Envió David mensajeros que la trajeran y la tomó. Cuando llegó, él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y regresó a su casa. En estas breves palabras se describe la horrible violación de la confianza depositada en él, de su autoridad como rey y el abuso que hizo de sus súbditos. Es una descripción muy limpia de un pecado horrible y sucio. Y tenemos un poquito de descripción de lo horrible de ese pecado cuando leemos que luego de esa mala experiencia, ella se purificó de su inmundicia. Tenemos dos reacciones diferentes. Esa pobre mujer reconocía que la experiencia que ella había vivido en contra de su voluntad era una experiencia que la había hecho inmunda. Era un pecado de traición, era un pecado de violación. Y ella fue a purificarse de su inmundicia. No sabemos exactamente cómo lo hizo, pero por lo menos sabemos que fue a lavarse para quitarse de encima esa mala experiencia. Pero en el caso de David, nosotros sabemos que él se hizo el desentendido. Él no fue a buscar a Dios.
Él no quiso enfrentarse a Dios, sino que se escondió en su mente y evitó el tema porque él no quería reconocer ante Dios que lo que había hecho era un crimen de inmundicia. Y ese es tal vez el estado más peligroso en el que un pecador puede estar, cuando niega su pecado y no quiere ir ante Dios para encontrar la salvación y recibir el perdón. Es muy posible que nosotros hemos experimentado eso también, que hemos dicho alguna mentira, que hemos hecho algún acto y no queremos reconocer ante Dios que hemos hecho el mal porque sabemos que Dios nos va a pedir que hagamos restitución, que aclaremos la mentira, que repongamos lo que hemos tomado, si se puede reponer, que hagamos alguna compensación por el pecado que hemos hecho. Y es en ese momento cuando, creo yo, la Biblia nos dice que Dios nos mira con más ternura, con más compasión, porque sabe la gran necesidad que nosotros tenemos de la influencia del Espíritu Santo en nuestras vidas para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. En el caso de David, que Pablo no menciona, pero que es necesario recordar, Dios le envió a él un profeta que le contó una historia, pero que al final, cuando se resolvió la historia, David reconoció que estaba hablando de su pecado y de su rebeldía contra Dios. Y fue entonces cuando David decidió que ya no podía más esconderse de Dios y decidió regresar a Él. Pablo utiliza este ejemplo porque este es un ejemplo que es pertinente a todos nosotros. Porque este ejemplo de la salvación por la fe nos dice a nosotros que en cualquier momento que nosotros queramos reconocer nuestro pecado, en cualquier momento que nosotros queramos ir a Dios para encontrar misericordia y socorro, nosotros lo podemos hacer sabiendo que Dios es un Dios de gracia y un Dios de amor. El pecado nos aleja de Dios, el pecado nos hace tenerle temor a Dios. Adán y Eva, la primera reacción que ellos tuvieron fue aquella de esconderse de Dios porque ahora tenían miedo a causa de su pecado. Y nosotros conocemos muy bien cuál es ese sentimiento. Pero cuando David dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, nos está diciendo a nosotros que con toda nuestra vergüenza, con toda nuestra culpabilidad, podemos venir a Dios porque en Dios hay salvación. En Dios hay misericordia. En Dios hay aceptación. Todo el mensaje del Evangelio, toda la vida de Cristo fue para decirnos a nosotros los pecadores que nosotros no tenemos que ganarnos el amor, el perdón y la misericordia de Dios, que son gratuitas, porque en realidad no podemos. Y este mensaje, esta historia de David nos dice a nosotros que Dios está enviándonos la influencia del Espíritu Santo para que nosotros reconozcamos nuestros pecados. Así que en esas ocasiones cuando viene alguien que nos señala lo malo que hemos hecho, pensemos que tal vez ese es Dios que nos está llamando e invitando al arrepentimiento para recibir el perdón. Y quiero concluir con un último pasaje en Romanos 5:20. Pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Sí, hermanos, es posible que nosotros nos sintamos culpables. Es posible que nos sintamos muy cochinos, muy mal por el pecado, la traición, la mentira, la corrupción, la inmundicia de lo que hemos hecho. Pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. El amor de Dios está allí para recibirnos. Los brazos de Cristo todavía están abiertos para recibir al pecador. A Dios no se le ha agotado la paciencia. A Dios no se le ha agotado el deseo de perdonar. Vengamos libremente a Dios y en Él recibiremos aceptación. Gracias, Señor. Gracias por tu gran amor.